Bueno, buenos días. Vamos a dar inicio al webinar. Para conseguir una mejor conexión, le rogamos seguir las siguientes indicaciones. Tener lo que es el audio y las cámaras apagadas. Y la duración será unos 30 minutos y la sesión se estará grabando para ponerla a su disposición. Para presentarme, mi nombre es María José Valverde, laboro en Dedico en el área de software y diseño. La agenda, los puntos a tratar sería, bueno, la exploración de la biblioteca, librerías personalizadas, el administrador de hojas de cálculo, la creación de diagramas neumáticos, la simulación de dichos diagramas y al final vamos a ver las preguntas o dudas. Entonces, la neumática va a ser la rama de la mecánica que va a estudiar lo que es el equilibrio y el movimiento de flujos gaseosos. Además, va a ser la tecnología que emplea lo que es el aire comprimido como modo de transmisión de la energía necesaria para mover y hacer funcionar los mecanismos. Entonces, para ello, vamos a ir al programa de Automation Studio. Entonces, bueno, ya conocemos lo que es la interfaz del programa. Para ver lo que es la parte neumática, por ejemplo, tenemos la parte de visualización. Entonces, podemos irnos a lo que es las propiedades del proyecto, por ejemplo. Y en la parte de un sistema de fluido nos da la herramienta de neumática. En neumática podemos, por ejemplo, darle clic si queremos mostrar lo que es la dirección del flujo, animar los conductos, podemos modificar lo que es el espesor de la línea neumática, el ancho de la flecha de flujo, el alto de la flecha de flujo, por ejemplo, y con las unidades respectivas, nada más de escoger. También, tenemos lo que es el criterio global. Podemos escoger que al principio las tuberías sean solo de presión o podemos decirle que sean de flujo o de velocidad. Entonces uno puede escogerlo. También los colores. En las apariencias por el flujo, apariencias por velocidad, podemos cambiar los colores. Por ejemplo, y recordar que en las propiedades del documento lo que podemos es configurar la página de sea más grande o sea más pequeña. También lo que es visualizar, bueno, resaltar los enlaces a la hora de los diagramas, las burbujas que nos da las propiedades del componente y las unidades, el valor. Y simulación que vamos a utilizar a la hora ya de crear nuestros sistemas. Y en la parte de fluido, bueno, tenemos la parte de neumática, por ejemplo, y en neumática también podemos encontrar las propiedades que les mencioné anteriormente, por ejemplo, darle clic en mostrar la dirección, igual animar los conductos, el espesor de la línea, el ancho y alto, el criterio, los colores. Entonces, por ejemplo, que si la línea que hicimos en el diagrama sale morado, entonces porque es vacío. También que si es presión baja, bueno, sale color azul, color rojo es presión alta y el color vino es una presión máxima para lo que es apariencia por presión. Y también tenemos los colores para apariencia por flujo. Entonces aquí dice, bueno, para que sea flujo bajo, que si no hay flujo, flujo medio, flujo alto. Y así sucesivamente, aquí también lo podemos encontrar. En la misma pestaña de fluido tenemos lo que es el administrador de fluidos y conductos. Entonces le damos clic. Y aquí podemos encontrar la parte de gas. Por defecto, él escoge al principio lo que es aire, pero también tenemos lo que es butano, dióxido de carbono, helio, hidrógeno, metano, nitrógeno, oxígeno y propano. Esos podemos escoger a la hora de crear nuestros diagramas. También tenemos los conductos neumáticos. Entonces podemos escoger el tipo de conducto. Entonces puede ser flexible, súper flexible, el semirrígido. Y bueno, hay una serie de opciones. Igual, digamos, si yo, por ejemplo, en este momento escojo acero inoxidable por defecto, él me va a decir las propiedades. Bueno, material aquí me lo escoge, también el tipo de línea, la presión de ruptura, la presión de trabajo, presión máxima y también lo que son las unidades con las que va a trabajar. Entonces aquí también las podemos cambiar. El comentario, bueno, que sí es flexible. El nombre y le damos check.
Ok, aquí no voy a guardar los cambios. Y el segundo punto era ver lo que es el administrador de hojas de cálculo. Esto lo encontramos en la pestaña de herramientas. Aquí encontramos lo que es administrador de hojas de cálculo. Entonces damos clic y vemos los diferentes módulos como electrotecnia, polar IEC, la NEMA, la hidráulica, misceláneo, neumática y obsoleto. Entonces, para tener como un ejemplo, entonces neumática. Y en neumática podemos encontrar estos temas. Por ejemplo, acumuladores, cilindros, compresores y motores, líneas y conexiones y válvulas. Entonces, por ejemplo, lo que son las válvulas. Entonces me da los tipos de válvulas y, por ejemplo, una válvula de alivio. Entonces aquí, bueno, yo escojo que si quiero ver lo que es el diámetro interno, que la longitud equivalente, que un factor de fricción, que la energía disipada. Entonces, digamos, yo escojo el tipo que quiero y él me va a proporcionar lo que son los cálculos. Entonces, por ejemplo, estos son los cálculos fijos que vamos a tener con sus unidades y aquí en las entradas, bueno, vamos a tener, por ejemplo, el coeficiente politrópico, sea en compresión o expansión, la duración del ciclo, el flujo, etcétera, y podemos ir haciendo cambios. Entonces, por ejemplo, aquí en vez de 1.3, por ejemplo, poner en 2, entonces me va a hacer los cambios respectivos, que son los cambios ya fijos. Entonces, como pueden ver, me hace los cambios. Esas son las hojas de cálculo. También tenemos las ecuaciones, nos brinda las ecuaciones para longitud equivalente. Entonces nos da la ecuación y el significado de cada letra. Por ejemplo, la LE, que es la longitud equivalente, el D, que va a ser el diámetro, que la K es el factor de multiplicación y así sucesivamente. Igual tenemos el coeficiente de flujo, la caída de presión, la presión absoluta, el flujo, presión absoluta a la entrada, temperatura a la entrada, a la salida, y etcétera. Eso serían las hojas de cálculo. Y tenemos lo que es nuestra librería, como lo vemos en la parte izquierda de nuestro monitor. Entonces, bueno, tenemos las diferentes librerías que hemos visto y nos vamos a enfocar en la que es neumática. Entonces, un solo clic, recuerden que nos da los componentes como más utilizados, doble clic, nos sale lo que son las subcategorías de lo que nos pertenece a nuestra librería. Entonces, por ejemplo, tenemos compresores y unidades de potencia. En ella vamos a encontrar fuentes de presión, unidireccionales a cilindrada fija, cilindrada variable, amplificadores. También tenemos tuberías y conexiones. En ella vamos a encontrar conductos, escapes, conexiones, por ejemplo, ¿verdad? En depósitos, tenemos este depósito, en los acumuladores, los que son hidroneumáticos con separador o los que son a gas sin separador. También tenemos los actuadores, bueno, los diferentes actuadores para efecto simple, doble efecto, cilindros ligados mecánicamente, motores unidireccionales, bidireccionales. Tenemos las válvulas direccionales con las diferentes, son 3 medios, 4 medios, 5 medios, 5 tercios, las válvulas de flujo, tenemos las válvulas de control, de antirretorno, de cierre, de escapes, reguladores de presión, tenemos las válvulas de alivio, las de secuencia, las de descarga, por ejemplo, también sensores, secuenciadores, relés, los módulos, su base, las unidades lógicas, temporizadores, contadores, amplificadores, células de memoria, acondicionamientos del frío, que podemos encontrar lo que son los filtros y otros como la unidad de acondicionamiento, los lubricadores, secadores. Eso sería, por ejemplo, lo que podemos tener en nuestra librería. También recordar que podemos crear una librería personalizada. Eso simplemente, por ejemplo, yo arrastro el componente que deseo. Entonces, por ejemplo, una unidad de acondicionamiento. También en mi librería quiero tener un secador. Entonces, simplemente creo una nueva biblioteca, le doy un nombre y simplemente después arrastro los componentes y me quedan guardados. Eso sería como crear una librería. Entonces, por ejemplo, yo creé esta librería de ejemplos. Entonces, tengo, tal vez para mejor visualización, digamos que un secador. Entonces, voy a ejemplos, abro el candado,
porque tengo una biblioteca bloqueada, y simplemente agarro mi componente y lo arrastro a la librería y él se agrega. Bien, eso sería como crear. Y después cerramos la biblioteca y ya queda configurada con los componentes que necesitamos. Entonces, bien, para dar inicio a lo que son los diagramas, vamos a hacer lo que es un diagrama para un cilindro de simple efecto que estamos viendo en la pantalla y después uno con doble efecto. Entonces, para empezar con el de simple efecto, vamos a utilizar lo que es una alimentación neumática, vamos a ver, un cilindro de efecto simple. Vamos a ver y a ver si sale por acá. Un filtro con drenaje y podemos buscar aquí una búsqueda rápida en neumática, en instrumentos de medición, un manómetro y también otra válvula, que esta válvula vamos a usarla de aquí, una válvula de secuencia. Entonces, bien, aquí esto y también ocupamos lo que sería una válvula direccional. Vamos a ver, sería... Vamos a ver cuál es la que necesitamos. Componentes, podemos ir a la parte de válvulas direccionales y podemos utilizar controlada mano esta para llegar a funcionar y simplemente corro esto y acomodo los dibujos. Entonces aquí puedo acomodar esto. Este lo podemos transformar. Entonces lo que voy a hacer es hacer una rotación o podemos dejarlo como estaba anteriormente también. O hacer también transformaciones, por ejemplo, un espejo, cambiarla en esta posición y el manómetro. Entonces, bien, nada más recuerden, damos clic en lo que es el puerto, hacemos las uniones y aquí voy a colocar, darle doble clic para que me haga la unión y voy a buscar lo que es un escape para la válvula direccional. Y conecto la válvula direccional a mi cilindro de efecto simple. Aquí acomodo el dibujo, nos vamos a simulación y también recuerden que podemos utilizar el instrumento de medición de componentes, el de nodos o el diferencial, que por ejemplo, el de cilindro de efecto simple. Por ejemplo, podemos dejar la posición en centímetros y podemos ver lo que son los nodos. Por ejemplo, densidad, presión o temperatura, por ejemplo, la presión en PSI. Y podemos dar una simulación. Entonces yo toco el botón pulsador y él me permite lo que es la extensión del vástago del cilindro. Hacer un cilindro de simple efecto, entonces solo me permite lo que es la extensión. Ahora bien, para el de doble efecto tenemos que cambiarlo. Entonces el de doble efecto lo que nos va a permitir es tanto la extensión como la retracción. Entonces modificamos esta parte para hacer el de doble efecto. Entonces en nuestra biblioteca buscamos un cilindro de doble efecto, por ejemplo, y otra válvula direccional. Entonces vamos a lo que son las válvulas direccionales. Sería de 4 medios y simplemente escojo la válvula, ¿verdad? Y vamos a ocupar igual un escape. Entonces vengo, hago la conexión igual, doble clic
Vamos a ver qué pasa aquí en este manómetro. Hay como una conexión. Bueno, no importa aquí. Estaba bien. Y aquí simplemente conectamos la válvula adicional con el cilindro. Acomodamos el dibujo. Damos inicio a la simulación y permite la extensión y la retracción. Esto sería con un cilindro de efecto doble. Si es simple, solo me permite lo que es la extensión y ese me está permitiendo tanto como la extensión como la retracción. ¿Está bien? También podemos ponerle lo que son nuestros medidores. Y vamos a hacer otro ejemplo que sería de una puerta, de un horno. Entonces lo que ocupamos es que la puerta se permita, permita lo que es la extensión y retracción, o sea, abrir y cerrar. Entonces, para ello, vamos a ir a la biblioteca, vamos a buscar un cilindro de doble efecto, también ocupamos alimentaciones, ocupamos escapes, vamos a buscar en la válvula direccional una que es externamente pilotado. Y aquí vamos a hacer un cambio para que ustedes vean que las válvulas direccionales se pueden configurar. Entonces simplemente doble clic sobre la válvula y recuerden que bueno, nos salen los datos, que es los componentes. También tenemos lo que es el configurador, que es lo que vamos a ver. Y yo puedo cambiar, por ejemplo, la posición. Como vemos, está en la posición 2. Yo quiero cambiarlo a la posición 1. Entonces, simplemente yo lo cambio. También podemos ver que el número de puertos son 5 puertos que estamos viendo en nuestra posición 1. Y el número de posiciones, 1 y 2. Entonces, le damos clic a nuestros cambios. Y tendríamos esta válvula. Entonces, la vamos a copiar. Y ocupamos otra válvula direccional, que sería, por ejemplo, esta. Podemos usar esta y configurarla. Entonces simplemente doble clic. Y yo no ocupo un botón pulsador, ocupo una parte piloteada. Entonces doy doble clic y busco mi piloto. Piloto neumático externo con drenaje. Entonces le doy el clic y ya me la cambia. Ok, esto yo también lo puedo acomodar tanto como más arriba como abajo o donde yo quiero en la posición. Entonces damos clic y cambiamos. Esta también la voy a copiar. Ocupamos dos. Y vamos a ocupar otra que va a ser esta con nuestro botón pulsador. Y ya ahora esos serían los componentes que vamos a utilizar. Entonces ahora sería como crear lo que es las conexiones. Entonces, en alimentación neumática podemos copiar, bueno, vamos a poner una en esta con nuestro botón pulsador. Y también necesitamos una en nuestra válvula direccional principal. Ahora, escapes. Escapes ocupamos prácticamente en todas. Entonces ponemos escapes. Simplemente los voy colocando. Los voy copiando. Y en esta también ocupan las dos. ¿Ok? Y ahora, bueno, borramos esto que ya no lo necesitamos para limpiar el dibujo. Y sería ya ahora hacer las conexiones. Bueno, entonces, esta válvula direccional va a estar conectada con esta otra válvula adicional. Y aquí hacemos otro cambio en el configurador. En este lo eliminamos. Y vamos a utilizar este piloto. Y hacemos aquí la conexión con esta válvula adicional.
Y aquí también vamos a hacer otro cambio. Entonces, doble clic y nos aparecen los diferentes comandos que podemos utilizar. Entonces, aquí voy a utilizar otro piloto. ¿Ok? Y lo que es esta parte, la válvula direccional, va a estar conectada con esta válvula y mi otra válvula. Exactamente lo mismo. Aquí podemos mover estas líneas, las vamos acomodando como uno desea. Y lo que es mi siguiente doble efecto, lo conecto con estas líneas. Y vamos acomodando las líneas como nos quede mejor. Y vamos a ver estas conexiones. Esta válvula direccional de la segunda va a ir conectado a lo que es esta válvula direccional. Y esta otra direccional con esta direccional. ¿Ok? Esta la podemos correr un poco. Y esta direccional va a estar conectada con esto. Vemos aquí que sigue el puerto en rojo, entonces es que nos hizo como la conexión, nos fijamos, la reemplazamos y hacemos la conexión. Y ahora bien, estas las vamos a conectar con esta principal y esta otra con esta principal. Revisamos que no falte ninguna conexión. Entonces, bien, esta conexión, damos la simulación. Entonces, recuerden, en la pestaña simulación, tenemos simulación normal, también paso a paso, la cámara lenta o también en la barra superior. Entonces, si yo presiono este botón pulsador, me va a permitir lo que es la extensión y la retracción de lo que es la puerta del horno. Entonces, esto permite que abra y cierre. Entonces, bien, podemos ver que por estos lados está pasando lo que es el gas que estamos utilizando y cuando cambiamos, cambia la dirección del gas. Para esto permitir lo que es la extensión y retracción. También en simulación, bueno, pues podemos poner lo que son los medidores, por ejemplo este. O sea, la posición. También puedes utilizar lo que es el instrumento de potencia dinámico. Esto simplemente es escoger nuestra línea y decirle, bueno, este es nuestro inicio y este es nuestro final, por ejemplo. Y él nos va a decir, ok, ¿qué propiedad? Este sería energía consumida, coeficiente del flujo, energía absoluta, la potencia o la potencia perdida. Entonces yo puedo obtener cualquiera de estos. Entonces, por ejemplo, la energía absoluta. Y podemos escoger también las unidades. Entonces nos da una serie de unidades, escogemos la primera, le damos clic y él nos va a decir cuánto es la energía aquí, en este punto. En la extensión, entonces nos da ciertos valores. Podemos también darle pausa para ver el valor a la hora de la extensión. O bien, podemos volver a la simulación, como le di pausa. Y lo que es en la extensión también vemos los valores. Muy bien, detenemos la simulación. Y el siguiente ejemplo sería ver una máquina de latas. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que va a llegar la lata y va a permitir esta máquina lo que es como extirpar esa lata. Entonces, para ello vamos a hacerlo del diagrama. Los componentes que necesitamos para poder lograr esa lata como ya extruida. Entonces, para ello vamos a ocupar un actuador. Entonces, neumática, los actuadores, ¿verdad? Entonces podemos buscar si sea de efecto simple o doble. Entonces utilizamos un cilindro de efecto simple con resorte para que, aunque sea simple, por tener resorte nos va a permitir lo que es la extensión y retracción. También vamos a ocupar lo que es una válvula direccional. La buscamos, puede ser esta y le hacemos una configuración diferente.
también lo que es una unidad de acondicionamiento y muy importante lo que es la línea de alimentación neumática y simplemente sería hacer las uniones. A este le vamos a hacer otra configuración, entonces doble clic y buscamos por ejemplo una palanca. En este ejemplo vamos a utilizar una palanca, lo podemos acomodar, le damos clic para que cambie los cambios y simplemente hacemos uniones puerto con puerto, dándole clic y aquí también, nada más que recuerden que en la parte de inicio, en la pestaña de inicio, también podemos encontrar los enlaces para hacer las uniones entre componente y componente. Tenemos lo que es la parte de enlace, un enlace directo o cortar un enlace que lo utilizamos a la hora de unir dos líneas. Y aquí vamos a utilizar en la parte de neumática, en tuberías y conexiones, la parte de escapes y vamos a colocar lo que es un silenciador. Entonces simplemente lo arrastramos y él me hace la conexión. Damos inicio a la simulación y entonces le damos a nuestra palanca, entonces permite la extensión y esta extensión lo que va a hacer es como aplastar la lata y volvemos al estado inicial y va a retraer. Entonces retrae y vuelve a hacer la extensión para poder otra vez estripar, pero otra lata. Y también a este diagrama le podemos poner lo que son los medidores o también lo que es el nuevo instrumento de potencia dinámico, que sería en la línea entre el inicio y el final de cada unión. Y eso sería por el día de hoy en lo que es la parte de neumática. Cualquier duda, consulta. Y aquí está mi contacto, también el de William, están los números y los correos también por cualquier consulta.